con un fuerte aplauso. Bienvenido Armenia. Antes de iniciar esta ponencia, como lo hacía hace un rato con el profe, me gustaría que le contemos un poco a nuestros asistentes. Ya conocemos la experiencia, ya tenemos más o menos un paneo del tema que se va a abordar en esta ponencia, pero hablemos de también cómo Colombia ha avanzado en términos de neurociencia y cómo debemos entenderla y aplicarla a la vida cotidiana. Bueno, muy buenos días todavía. Gracias por la introducción. Ojalá merezca toda el énfasis. Claro que sí. Bueno, sí, mi approach es diferente, es un approach neurocientífico, o sea, cómo la mente humana está absorvendo, filtrando o no, o aturdida, saturada de toda la oferta tecnológica, del tsunami tecnológico que nos llega en medio a una complejidad creciente de fenómenos, numerosidad de fenómenos, y el cerebro tiene sus límites, ¿no? En términos de el abordaje neurocientífico en Colombia, desafortunadamente, Estados Unidos, en las principales universidades, las costas americanas están muy a frente en esos términos. Y Brasil, Brasil y Argentina tienen un problemita ahí aún están presos con ciertos mitos de la psicología, psicanálisis, y yo pienso que Colombia todavía también recibe un reflejo. Toda América Latina todavía un poco desactualizada en neurociencia. Y otro problema grave es que siempre que una determinada ciencia florece, o incluso tecnologías de utilidad pública, al otro día hay un batallón de personas sin escrúpulo utilizando eso para fines comerciales, ¿no? Hace parte de la vida. Y desafortunadamente lo que uno ve es la superficie, ¿no? Neurolingüística, coaching, gurús y tal. Entonces, y lamentablemente las áreas de recursos humanos no han recibido inputs científicos, o los profesionales no están bien formados. Entonces, no es solo un cuadro de Colombia, es un cuadro latinoamericano. Francia también, donde hice mi doctorado, es muy retrasada en ese sentido. Tuve mucho problema para una tesis científica, quantitativa, matemática del comportamiento humano, ¿eh? Ese es el mensaje. Bueno, un abordaje diferente, pero inducindo a la conciencia de los fenómenos que estamos viviendo y cómo gobernarlos, cómo sobrevivir a esta avalancha, ¿eh? Y cómo aplicarlos, por supuesto, al ejercicio cotidiano y a lo que nos trae acá, y es la gobernanza, la buena gobernanza, y también la forma en la que nos comunicamos a través de estas herramientas. Los dejo entonces con esta ponencia. Yo me retiro. Gracias, querida. Muy amable. Bueno, me dijeron que estaba frío. Comenté contigo que traje mi par de esquís y estoy con la ropa equivocada, querida. Bueno, muchísimo gusto. Linda ciudad, lindas montañas. Parece mucho con una gráfica en 3 dimensiones de un algoritmo llamado Cross Entropy. Lo estaba viendo hoy por la mañana. Bueno, esa iniciativa es extraordinaria, y las semillas normalmente son pequeñas, es una semilla de cientos de personas, pero ojalá florezca con ustedes y con este grupo que está conduciendo ese bellísimo trabajo, esa bellísima iniciativa, y espero volver a Armenia muchas veces más como un polo para ese debate, ¿eh? Bueno, cuenten conmigo, siempre que convocado estaré aquí. Bueno, esa es una imagen de una colisión colosal de proporciones galácticas que comenzó 300 millones de años, son 2 galaxias, y eso es similar a lo que va a pasar con nosotros
en 10 millones de años, cuando colidiremos con Andrómeda. Pero creo que ya no estaremos por aquí. De todas formas, ¿qué tenemos nosotros que ver con física, con galaxias, ¿no? Primero habitamos el universo, después estamos hechos de materia estelar. Cada átomo de su cuerpo es fusionado en estrellas. Finalmente somos testigos de ese universo, nuestra capacidad cognitiva, nuestra pretensa inteligencia, y somos la memoria viva de ese universo, describimos ese universo, estamos esculcando ese universo. En este que es el hiato de nuestra inexistencia, o sea, no existir es mucho más probable. La chance de cada uno de ustedes de estarmos aquí juntos es más o menos 1 sobre 1/4 veces 1/4. O sea, ese encuentro es impensable, pero aquí estamos. Y hay una motivación mayor, furtiva, y que emerge de las fuerzas que gobiernan el universo y gobiernan tu vida en este mismo momento. Esta es la ecuación de tu vida. Esta es la ecuación de nuestras vidas. Y garantiza que el correr de la lucha nuestra será siempre desfavorable. Lamentablemente, luchamos de manera ingloria contra la segunda ley de la termodinámica, conocida como entropía. Entropía. Hemos escuchado esa palabra bastante en los últimos días. La mayor parte de la gente no tiene idea de lo que sea. Esta es la ecuación y la famosa ecuación de Boltzmann. En resumen, el número de estados desfavorables estadísticamente siempre será mayor do que favorables. Es la flecha del tiempo. El universo avanza en desorden. Todos los sistemas cerrados tenden al desorden, pero la Tierra, el cuerpo, no es un sistema cerrado. El cuerpo intercambia calor. En ese momento estoy intercambiando mucho calor. La Tierra intercambia calor. No son sistemas cerrados. De todas las formas, estas islas de orden son temporales y no resisten a la entropía. En nuestro caso, la oxidación de los tejidos desordenará nuestros tejidos, nuestras funcionalidades en moléculas que serán desordenadas en átomos otra vez y perderemos el paseo, morimos en el final de esta película. Y aquí, la primera parte, la introducción, quiero convencer a ustedes que estamos inmersos en una tremenda complejidad creciente inexorablemente, y empezando por una historia, un drama humano, y que nos conduce a las fundaciones de esta conferencia. Es muy interesante, quiero que acompañen este viaje y cómo vamos construyendo las conclusiones. Estamos en la física, y estamos en la tumba de Boltzmann, y ahí está su famosa ecuación. Boltzmann murió en 1906 por sus propias manos. Eso descrito por Goldstein, un amigo de él. Lo más chistoso es que el muchacho, Paul Ehrenfest, que agarró sus trabajos, también decidió poner fin a su vida. Bueno, de pronto vieron que el fin estaba adelante, no había nada que hacer, entonces chao. Bueno, pero no es esto que vengo a proponer. Pero ¿por qué entonces hablamos de física? Hablamos de física porque el Comité del Nobel de 2024 premió polémicamente a 2 expoentes de la llamada inteligencia artificial. Pero la lista de razones es enorme, como veremos. Aquí están los 2 muchachos por sus contribuciones en arrancando con el concepto de machine learning, o sea, estructurando ese concepto sobre trabajos anteriores de la física. Hopfield, por ejemplo, el neurobiólogo,
no es programador, no es cientista de la computación ni nada. Y Hinton trabaja con ciencia cognitiva. O sea, estábamos en la física, estamos adentrando también la neurociencia cognitiva. Hinton es considerado el padre de la IA. Entonces, objetivamente, no son físicos. La ciencia cognitiva es un campo interdisciplinario que analiza, estudia la inteligencia, los procesos cognitivos, como, no todos los procesos cognitivos, pero principalmente la percepción, memoria, racionamiento, lenguaje, y buscando comprender cómo procesamos la información y, en los sistemas ditos inteligentes. Pero entonces, ¿cómo ellos contribuyeron para la física? Nobel de Física. La pregunta no es esta. La pregunta es cómo la física, así como la neurobiología y la ciencia cognitiva, contribuyeron con el desarrollo de la dicha inteligencia artificial. Que aquí, y llegamos a un primer marco, un primer milestone, aquí está el motivo del bautismo Neuro-AI. Venimos por esa trayectoria sumamente científica que plasma un nuevo campo de abordaje que bautizamos comercialmente de inteligencia artificial. Y eso tiene todo que ver con Boltzmann. Curiosamente, en 1906, cuando él quita la propia vida, Santiago Ramón y Cajal, extraordinario cientista, gana el premio Nobel de 109 premios Nobel dedicados a la neurociencia. Aquí están todos los nombres de los que contribuyeron para la comprensión de la mente humana. Y vamos tan lejos de entenderla como verán. A frase lapidar de Cajal: razonar y convencer que es difícil, largo y trabajoso, sugestionar que es fácil, rápido y barato. Vivimos metidos en este lío. Ahí está Cajal. Visiten el museo dedicado a él en Madrid. Cajal ganó el Nobel con Camilo Gauch en 1906 por describir por primera vez las redes neuronales humanas. Él intuiu eso. Ele ha intuido los neuronas, porque no podía verlos. Eso es extraordinario, porque él estaba haciendo. Así tenemos otra colisión colosal, galáctica aquí, y juntamos con la colisión de las galaxias a la entrada entre la física y la neurociencia, que comenzó hace unos 150 años esa colisión. Pero, ¿qué descubrieron entonces Hopfield y Hinton? Bueno, el punto de conexión aquí es las redes neuronales. Estudié redes neuronales en 1996 por primera vez en un curso, y esto viene desde la física y la neurociencia. Y hoy permiten todo este abanico que llamamos de IA, donde están metidos algoritmos como Machine Learning, Deep Learning, los LLMs, pero pongamos cuidado a los MOE, a Mixture of Experts. Eso es lo que viene, y también al LRM, que son los Large Reasoning Models. ¿Okay? Bueno, de ahí el ChatGPT, estamos a un solo paso de distancia, un paso comercial. Hopfield integró las redes neuronales humanas, máquina de Boltzmann y bla, bla, bla. Ese es un modelo de Lenz de la mecánica estadística, década de 20. Aquí, al lado izquierdo, la máquina de Boltzmann. Al lado derecho, la red de Hopfield, que ganó el Nobel. La analogía con neuronas, allí tenemos dendritos, son los inputs en la entrada, el cuerpo del axonio y los outputs. Y que pese, veo a la gente hablando tonterías en la internet. Bueno, aliás, eso no, eso es lo que hay, ¿no? Sinapsis no son eléctricas. Las sinapsis son vencidas, la fenda sináptica entre un output y un input es bioquímica. Entonces, a la salida de los
de la terminal del axonio se abren vesículas y se tiran moléculas, que son los neurotransmisores, que van en un esquema llave, cerradura, activar neuroreceptores. Mejor que yo no pare para tantos paréntesis porque es largo. Bueno, Hinton, por su vez, escribió un artículo en 2010 y la historia ya está contada. Ahí está al lado izquierdo. Miren los circuitos neuronales de Cajal. Cajal era además un gran dibujante, extraordinario dibujante. Y aquí las redes neuronales de Hinton. Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos Science Network, la estrella de todo este espectáculo que estamos viviendo y el motivo de estar aquí. No es la tecnología, no es la tecnología, es el conocimiento, y nuestra capacidad de tener conciencia de los fenómenos y gobernar estos fenómenos y no sermos gobernados por ellos. Entonces, ousai saber, elijan conocer, saber, estudiar. No hay cualquier suerte de pensamiento en un algoritmo LLM, no hay. No fue diseñado para eso, y va lejos, como veremos, pero son muy útiles, muy importantes, desde que entendamos exactamente para qué sirven y entendamos que no harán el trabajo por nosotros. Ciencia del latín es conocimiento, método cumulativo, deductivo, que culmina en prueba o nos probando. Así conectamos entropía, complejidad, la fragilidad humana, el método científico que nos permite gobernar el conocimiento. En 150 años de método científico madurado, triplicamos la expectativa de vida. Disminuímos 40 veces la mortalidad al nacer y disminuímos 100 veces la violencia, como consecuencia de este proceso. También esto nos lleva a la posibilidad de métodos predictivos para encontrar algo de certidumbre en la incertidumbre inexorable y habilitar tecnologías y métodos científicos métodos educacionales para un ciudadano moderno. Hoy escribo cursos de maestría y doctorado en neuroeducación y me pregunto, pero profesor, ¿cuál es la teoría pedagógica y la psicología que podemos utilizar? Ninguna. Ya decía el modelo, el teorema de Conan-Ashby, dice que para controlar un sistema, usted necesita de un modelo acurado de ese sistema. O sea, sin un modelo acurado de nuestro sistema, ¿cómo vas a predecir algo en educación? Ese es un problemazo. Y tenemos que revisar todo eso. Y políticas. Es la política y el mercado que va a establecer las puentes entre el conocimiento y el impacto social. Es que va a elegir si vamos a utilizar la fusión termonuclear para hacer radioterapia o bombas. Eso no es científico, ¿no? Aquí en español vamos en ese camino. Así conectamos todo, ¿eh? La fuerza inescapable, la entropía, el desorden. Perdón, yo creo que ese slide yo olvidé sacar. Bueno, volviendo al périplo, comencemos por comprender cómo funciona la mente humana. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es la inteligencia y qué jamás será? Ojo, el trasplante de cerebro es el único donde solamente el donador es beneficiado. Nosotros somos nuestro cerebro. Bueno, de esta larga introducción cumplimos la primera fase. Ese es el outline. El cuarto jaguar va a meternos un poco más en nuestra fragilidad al utilizar herramientas
y gobernarlas, la ilusión del pensamiento en los algoritmos, los desafíos de la gobernanza y un cierre, una conclusión, aunque es mucho más fácil diagnosticar que predecir y dar consejos, y la complejidad juega su papel. Cada ordenamiento aquí desordena ya. Incluso yo utilizo la palabra sostenible con un poco de pena, porque realmente no hay nada totalmente sostenible. Es una negociación, no es un label fijo. Es una negociación entre un desorden aquí y otro allá para mitigar el efecto del desorden. Por ejemplo, en energía solar, tenemos que fabricar las placas de energía solar y vamos a generar desorden en otros sistemas. Así es con cualquier intento nuestro de generar trabajo. No hay almuerzo gratis. Perdón. En 1998 asistí a un concierto de YouTube, en la música de Fly apareció este mensaje. En esta época me pareció exagerado. Todo lo que usted sabe está equivocado. Pero probablemente en el transcurso de esa charla pensará lo mismo. Todo lo que sé está equivocado. ¿Por qué acreditamos tener razón cuando estamos no equivocados, pero completamente equivocados? Steven Pinker de Harvard nos ayuda. La evolución nos lapidó para sobrevivir, no para buscar la verdad. Para buscar la verdad, para entender, esculcar, comprender los fenómenos, necesitamos de esfuerzo colectivo. Individualmente tenemos dificultad, colectivamente, gobernados por la metodología científica. Dunning-Kruger Effect, que es consagrado por esa curva, el protagonismo y el conocimiento. Cero conocimiento, mucho protagonismo. Allá está el imbécil, hablando tonterías en la internet, que se presta. Aquí es el valle de la desesperación, pero es un excelente lugar para estar, porque ya sabes que no sabes. Y eso es el inicio del conocimiento efectivo. Aquí puede ser protagonista, porque tienes lo que decir. Es chistoso porque Dunning-Kruger es basado en un evento. Un tipo vio en la internet o en algún lugar que limón, jugo de limón, dejaba a la persona invisible. Y él pasó jugo de limón en el cuerpo, se bañó en jugo de limón y asaltó no uno, pero 2 bancos. Cuando fue preso, la gente preguntó, él preguntó, caramba, pero ¿cómo me identificaron? Si yo estaba invisible. Pongan cuidado. Nosotros adherimos nosotros tomamos decisiones basadas en pura emoción. Y después generamos un conjunto de explicaciones aparentemente lógicas para justificar algo que elegimos biológicamente, irracionalmente. El deseo de protagonismo, ya expliqué. Aquí una listica para que chequeen. Dentro de más de 200 bias cognitivos, yo establecí 12 para que ustedes pongan cuidado. No es el enfoque de esta presentación, pero sepan que ellos existen. ¿Por qué tantos bias? ¿Estamos cambiando nuestra fisiología cerebral? No, es porque la complejidad ha inducido a que ellos floten en un mundo lleno de creencias. No sabíamos que no sabíamos. Hoy hay algo de conocimiento. Hoy hay cómo identificar los bias. El cual que el jaguar es el título de un libro de Murray Gell-Mann, que ganó el Nobel en 1969 en contribución a la mecánica cuántica, donde el quark, entidad del mundo subatómico, parece ser la parte compleja del paseo, cuando el jaguar, hace una analogía con el ser humano, es el fenómeno complejo aquí.
¿Qué significa ser humano? Bueno, 100% lo que sabemos sobre el cerebro fue descubierto en los últimos 100 años, 150 años, donde en los últimos 10 años están 50% de nuestras descubiertas. 25% el último año. Nunca termina esa presentación, porque siempre hay una novedad para traer a ustedes. Imagínense, aquí está él, 1.4 kilos. Imagínate sosteniendo en sus manos un cerebro humano recién extraído del cráneo y desenvuelto en las meninges protectoras. Es húmedo, produce una experiencia táctil gelatinosa, algo esponjoso. Ya lo probé. Cuando se presiona, ahí pesa cerca de 1.4 kilos y ahí cabe el hombre, su vida, el universo. Te repito, somos la memoria viva de ese universo maravillosamente imperfectos. Subtítulo de mi próximo libro, y ya lo sabes, estamos hechos de estrellas. Por tanto, queridos convivas, dignifiquemos pequeños universos, dignifiquemos nuestra vida. No es una palestra de coaching. Al contrario, tuve que luchar mucho para no ser tan académico, pero ahí va. El cual que el jaguar, nosotros, en la figura del jaguar, la fuerza inexorable predominante, la genética, que gobierna su vida, 60, 70%, la genética. No hay dos iguales. No somos felices de la misma manera, tampoco. Somos libres, pero el cerebro funciona automáticamente. Libre albedrío es un tema viejo. No estoy haciendo grasa, ¿no? Es serio. Es un tema muy superado. Predecibles sí, no racionales. Somos nuestro cerebro. Todo pasa ahí. Perder el cerebro es perder todo. La lucidez no es la regla. Y siempre estamos comparando nuestro interior con el exterior de los demás. Entonces hay secretos por toda parte. Bueno, ese artículo fundamental tiene que conferir Zip Code o Genetic Code. Este estudio sencillamente abordó 45 millones de personas, 56.000 pares de gemelos. Él está en el topo de 400 estudios académicos que yo tengo el honor de guardar, que no dejan ninguna duda. Podemos estimar el impacto de la genética que esculpe nuestras redes neuronales entre 50 y 80% de nuestro comportamiento resultante. 0 a 10% el medio compartido, la familia. 20 a 40% medio no compartido. O sea, la cadena de eventos de tu vida, la cultura. La cultura ejerce una presión increíble, estimulando características tuyas o desestimulando, pero no construyendo, inventando. Robert Plumbing, aquí un problema yo creo de fuente. Robert Plumbing dijo que es insólito que la genética sea tan ignorada, porque sabemos que está entre los rasgos cognitivos de desempeño educacional, que está entre los rasgos más heredados que hay. O sea, el desempeño educacional, el desempeño profesional, la creatividad, la tendencia a morir más o menos en combates y sofrer más o menos accidentes, está íntimamente relacionada con la genética. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué la área de recursos humanos está haciendo? En todos los países. McKinsey estaba metiendo plata ¿cómo se llama? Bueno, hay empresas grandes metiendo plata en Enneagrama, MBTI, Myers-Briggs, ¿no? Pero hay un otro que dice, impresionante, ese diversionismo. El New York Times le llama de astrología de oficina. Eso es serio, eso es bastante serio. Estamos pensando en algoritmos. La inteligencia tiene que permear toda la organización. La inteligencia tiene que entrar a escribir los estatutos, definir los organigramas, contratar a la gente. No, de nada sirve ser bruto
y meter inteligencia al final. No existe eso. Gazzaniga, que es el papá de la neuropsicología moderna, dice que somos libres, pero el cerebro opera automáticamente, no hay posibilidad de libre albedrío. Sapolsky entró en la pelea con todo. Es muy interesante lo que dice Pinker. Nuestras mentes nos cuentan, hacen un recuento de lo que estamos viviendo, pero eso no es propiamente arbitrar. Hay miles de formas de demostrar eso. Necesitaría más 15 minutos, pero el libre albedrío es un mito del cual debemos deshacernos. Ya. Aquí Pinker, ¿no? También un problemita de fuente. La mente sencillamente está narrando para nosotros lo que está pasando. Entonces, el cerebro humano es altamente especializado. Eso es muy importante para enlazarnos a frente. Altamente, esculpido por la evolución. No es un aparato computacional de uso general, para nada. Por principio, todo procesamiento neuronal es impulsado por emoción, porque todo el proceso depende de neurotransmisores. Y neurotransmisores tienen una relación bionívoca con ciertas emociones y estados sensoriales. Todos los procesos son emocionales y a la vez están los frenos de contención en la región ventral medial del lobo prefrontal, donde están nuestros gabaritos de socialización. Nuestras características emocionales y gabaritos sociales son estables a lo largo de la vida. Vivimos en el rol cognitivo, la coevolución de la inteligencia, sociabilidad, el lenguaje. El lenguaje es el portal del pensamiento. Una pobreza de lenguaje es una pobreza de pensamiento. Aquí, para registro, para compartir con ustedes todo nuestro rol cognitivo, todas las funcionalidades cognitivas, aunque los testes más objetivos relacionados con la inteligencia resuman 5 o 6 traços cognitivos como principales, como veremos, que nos hace humanos. Bueno, eso aquí es un resumen para que puedan conferir después. También definición para una lectura adicional. Más de 200 trampas cognitivas en camino de nuestras decisiones. ¿Y usted cree que va a superar eso con algoritmos que tienen aún más trampas? Podemos estar ciegos al obvio y ciegos a nuestra propia ceguera. Daniel Kahneman, lamentablemente fallecido, ganó el Nobel estudiando los bias cognitivos. La lucidez no es la regla. Estudiado en 50 países por el equipo de Felicia Huppert. Aquí una definición de lucidez para que el constructo quede claro. Mira, 17% de la humanidad está en un estado considerado de florecimiento. Van acumulando conocimiento y suceso, resultados positivos a lo largo de la vida. 16% salud mental bastante desordenada, problemas. 11% con decaimiento a lo largo de la vida. Por características neuropsicológicas, se quedan imposibilitados de ascender, sino se quedan aferrados, ensimesmados, cerrados, lamentablemente. Y eso no cambia. Personalidad estable a lo largo de la vida. Y 56% salud mental razonable. Sabemos que la personalidad es estable a lo largo de la vida. Ese es un fundamento que tuve que defender como base de mi tesis, que relacionaba la motivación humana con la personalidad humana. Necesité esculcar la personalidad. Por lo tanto, si vemos que la personalidad es estable, no hay libre albedrío, todo este complejo que he descrito, la llave del suceso está en aumentar nuestra cognición. Aquí estaba un amigo de Ecuador, estamos hablando de eso. Entonces ahí está la palanca que podemos mover. Y ahí los algoritmos pueden ayudarnos mucho. Como una mira de un rifle o un aparato de navegación o lo que sea. O como fue un día el lápiz y el papel. O como fue un día la calculadora. Pero esto
nos lleva a la tercera parte y necesito definir brevemente la tecnología. Estamos en la ilusión del pensamiento, que es el título de un artículo escrito en julio de este año, lapidar, escrito por los investigadores de la Apple, firmado por la propia Apple y que pone fin a esa discusión que para mí ni siquiera estaba abierta, porque Gödel ya había solucionado eso antes. Pero es la aplicación sistémica o práctica del conocimiento científico. No es la estrella de la tecnología, repito. Bueno, aquí está la IA. ¿Qué es la IA y qué no es? Puta. Hay de todo. La llamada inteligencia artificial no es ni apocalíptica, eso es ese marica. Ni apocalíptica, ni milagrosa, no es ni inteligente, ni artificial, sino esencial, pero solamente para los humanos pensantes que sepan de qué ya es capaz, qué no es capaz, además de estar capacitado a utilizarlas. ¿Qué hace una persona discapacitada con una calculadora en la mano? ¿Qué cuenta dará? ¿Qué hace una persona? Calculadora es un aparato muy específico. Ahora, ¿qué hace una persona discapacitada de forma general con una calculadora general? Nada. Y la calculadora general, en ese caso, los algoritmos, los LLMs, desafortunadamente, tiene un grave problema conceptual, que veremos, el paradojo del Big Data. Entonces, no estoy en contra de la tecnología para nada, vivo de eso, soy experto en gobernanza en tecnología, en mi actividad profesional y no académica, pero tenga la seguridad de que resolveremos todos esos problemas utilizando Big Data y ya, aunque ninguno de nosotros tenga la más remota idea de cómo usarla. En grande medida es lo que estamos haciendo. Y recuerda del show de YouTube. Aquí una definición para que ustedes puedan conferir oportunamente. Ok, pero bueno, pasemos. AI, en mi definición, basada en otras definiciones, son modelos computacionales, estadística adaptativa y bayesiana, básicamente, y necesitamos alimentar. Seres humanos muy bien preparados alimentan esos algoritmos, tratan de corregir sus bias, tratan de entregar fuentes más acreditadas. El mixture of experts, este modelo será revolucionario, porque usted tendrá modelos expertos, como é a cultura humana, abogado, médico, engenheiro, y nosotros vamos a dejar a la fantasía de las máquinas dominando el hombre y en favor de algo mucho mejor, que es la conciencia de los fenómenos, la educación nuestra, para utilizar bien las herramientas, sacar provecho y beneficio de la humanidad. ¿Qué es? ¿Qué no es? Bueno, para el año 2001 tenemos máquinas con inteligencia que Guaralá Kubrick, de la película Naranja Mecánica, donde él creía también que podía doutrinar personas. No es posible. Entre 3 y 8 años, eso fue en 1970, tenemos máquinas con inteligencia de un humano. Ahí estamos, ¿no? Musk sí es peligroso. Ese man sí es un arma nuclear. Pobre Stephen Hawking, grande tipo, pero desde su silla controlada por IA, dijo que puede significar el fin de la raza humana. No, no puede. No puede para nada. Acuérdense, hay un puente. Políticos y mercado son dueños del puente que nos lleva al futuro. Tecnología no va a hacer nada, no hay motivación. Algoritmo no tiene motivación. No, eso no existe. Nunca existe. Y eso viene desde la década de 50, 60. Me voy a retrasar en la presentación, pero es chistosísimo cuando alguien dice que... ¿Ustedes se acuerdan del Dr. Spock? De la película, ¿cómo se llamaba la película? Ya, el Dr. Spock dice, no, él es del planeta Vulcano y él no tiene emociones, ¿sí o no? Y yo dije que es imposible.
como Dr. Spock não tem emoções se ele quer quedar pegadito aí ao grupito do comandante, lutando contra extraterrestres perigosíssimos, ao invés de ir a seu planeta propagar sus genes? Claro que Dr. Spock tem emoções. De pronto é autista, de pronto ele é mais suave. Pero claro, não há processamento neuronal sem emoção. Me perguntaram no ano passado aqui em Colômbia, na Agrotec, tremendo evento, super chévere. Fui questionado sobre as profecias de Andrés Oppenheimer. Já escutaram essa profecia? 50% dos empleos serão dominados por la IA. Bueno, o único detalhe é que essa profecia foi hecha por investigadores em Oxford em 2013. E era uma profecia de 10 a 15 anos. Bueno, estamos muito cerca de 50%, ¿sí o não? Isso é um absurdo. Mira alrededor. Isso é um absurdo. Isso é uma tonteria. E mais, a entropia sempre aumentará. Se nós generamos mais equipos, mais tecnologias, mais partes, mais métodos de fabricação, tendremos mais treinamento, mais spare parts, mais e mais. Nunca na história a tecnologia quitou empregos, nunca. Não há este registro. Claro, nichos desaparecem. Em Brasil não se corta mais caña manualmente, era um trabalho inhumano. Este nicho desapareció. Claro, sí hay problemas en este, pero en perspectiva, claro que no. Aumentaron máquinas con miles de equipos, tecnología, software, cosas que hacer, mucho más cosas. Siempre aumenta. Olviden este tema. No es cierto. Los empleos están aumentando. Aquí, otro problema de fuente. Los fuentes maricaditos, bueno, estaba más bonito, pero quedó. Esto es para que tengan idea del portafolio que está debajo de la inteligencia artificial y puedan analizar con cuidado dónde hay que meter candela o no. Inteligencia artificial esencial y si sabe lo que está buscando, el trabajo duro y rudo será hecho por el algoritmo. Duro y rudo. Trabajo de procesamiento bruto. Pero si no sabes, mejor estudiar. No bastarán prontos. Esto no es solución. No significa que no sepan ver las soluciones. Lo que sucede es que no saben ver los problemas. No sabemos preguntar. Y aquí los destaques para demostrar la ilusión del pensamiento. Estas son afirmaciones de Penrose. Él dice que el nombre de inteligencia artificial está incorrecto. Y la inteligencia implica conciencia, pero creo que la conciencia no es totalmente computacional. No es. Los algoritmos humanos son esculpidos por la evolución. Están fijos, prontos. No tenemos funciones adaptativas, pero no todas. La mayor parte no. No. Y 86 billones de neuronas, cada una con la posibilidad de unas 1000 conexiones. La combinatoria es impresionante. Entonces, no estamos haciendo una comparación. Incluso si emulamos la mente humana, realmente emularemos todos nuestros problemas debilitantes. Podemos hacer mejor, herramientas que mejoren nuestra vida. Teorema de la incompletud es la imposibilidad, la más completa imposibilidad de que un sistema axiomático está de pie y no ha sido derrumbado sea completo, infalible. La otra es la imposibilidad de que un sistema audite a sí mismo. Y esto vale para nosotros también. Nuestro cerebro jamás será perfecto. No bastarán años de evolución. Y
não poderemos auditar a nós mesmos. Por isso acreditamos que estamos certos quando estamos muito mal na jogada. Já mencionei Conan e Ashby. Todo bom regulador de um sistema deve ser um modelo desse sistema. Temos que entender a mente humana. Se quisermos falar de... Vamos na mesa de um bar e você não ousaria discutir física quântica com... Não se metem a discutir, pero não ousaria, porque não sabes. Pero sobre comportamento humano, todo mundo tem algo que aportar. E sempre totalmente equivocado. Nós não sabemos realmente o que está passando com nós. Né? Parafraseando Steven Pinker, algoritmos como o ChatGPT não substituirão a pensadores, escritores, de nenhuma forma. Okay? É uma imitação de estilos. Não é propriamente criatividade, mas vamos allá. Paradoxa de Big Data, isso é muito importante. A ideia general é um estudo científico, um estudo parametrizado, um estudo controlado, mais dado nos dá mais precisão. Pero, de forma general, se você se vai a uma massa de dados donde la robustez de la medición es variable, muy variable, de la más completa basura a un trabajo científico. Esta falta de robustez remete a una pérdida de relevancia. Más dado empeora. Y toda la conceptuación de los LLM está basada en alimentar y empaparlos más. Entra basura, sai basura. Como vamos resolver esse problema? Não, é cambiando de modelo, que seriam os LRMs ou, bueno, uma conjunção, uma mescla de modelos, pero lejos de pensamento. Quanto mais dados tengamos, menos robustez. Esse estudo é demarcatório. Há um vídeo muito bueno no YouTube. Então, como quando você vai tendo mais dados, de menor precisão, você acerta em uma zona que os dados permitem. Mas este era seu objetivo. E se tu eres um preciosista como eu, ou eres um especialista, ou uma pessoa de responsabilidade, um CEO, um governante, não podes contentar-se com isso. Ou com isso. Tienes que acertar aqui. Tienes que cuidar. Tienes que ter cuidado. Utilize o GenAI para coisas sencillas, para hacer el trabajo duro. Pero, ojo, el experto tiene que estar delante del prompt. Aquí es la ecuación, para que tengo aquí. Ese estudio de la Apple, aquí está. Ele afirma, sin sombra de dudas, que no hay ninguna chance de pensamiento en la jugada. Bueno, la internet ya llovió de análisis y tal, vocês vão encontrar ampliamente, e foi publicado em junho deste ano. Todo isso que estamos discutindo tinha repercussões de recentes. Dar mais tokens não resolve o problema, ok? Por el problema del paradojo del Big Data. Bueno, este es el punto. Necesitamos invertir, porque lo que ha quitado la humanidad de la sábana africana ha sido el conocimiento. Y el conocimiento depende de modelos epistémicos que evalúen la calidad del conocimiento. Eso es fundamental. Bueno, este es un cambio brutal en las direcciones. Esse é um cambio, é outro modelo. É isso que vamos, a isso vamos. Aqui comento o Mixture of Experts e Large Reasoning Models. Também está RAC, que é outro modelo interessante sobre as bases de dados e trabalho de forma vectorial, muito interessante. E recuerda, o pensamento humano emerge do substrato biológico vivo, terrível, vivo, para operar de forma altamente especializada. Não é uma hoja em branco que vamos aprendendo, estamos traumatizados. Não. Claro que há fenômenos
dramáticos que generan traumas, principalmente continuados, pero incluso fenómenos gravísimos, como una persona que da tetraplégica ou vivir um assalto ou um estupro, isso se recupera em 3 a 6 meses, se é pontual. Pero claro, depende da pessoa, se você se alimenta disso. Pero nós não somos uma hoja em branco. Maravillosamente imperfectos. Somos altamente especializados, repito isso porque esto me vai a enlazar com mis conclusões. Bueno, mientras os fabricantes estão anunciando maravilhas. É su papel. Também estão lutando contra a entropia. Têm que vender e pagar seus funcionários. O mensaje comercial é claro e falso. La IA não só responde, sino pensa. Não é certo isso. Não porque eu estou em contra, não, é porque eu estudei. Os modelos vão a... Mira, o estúdio da Apple mete todos esses algoritmos de primeiro nível, premium, a jogar com discos ou Torre de Hanoi, um juguete de niños. E, se você passa de 3 torres, o algoritmo entra em out. Se acabou. Zero. É uma pomada, uma tonteria. Bueno, podemos remeter ao paradoxo de Moravec, que explica que como o cérebro humano é altamente especializado, por isso estou enfatizando, ele já tem esses modelos de solução, ele já tem um montão de caminhos que facilitam a solução, mientras el LLM é estadística adaptativa pura. Ok? Então, todos esses modelos não han sobrevivido a discutir a pensabilidade mais elemental deste lindo bebê. Não, isso é uma exageração. Esse bebê não tem condições de solucionar. Pero mi nieto de 10 anos, sim. Hice la comprobación. Entonces, usted tiene que cambiar eso en las torres, pero nunca la restricción, el constraint es que no puede tener un disco mayor sobre un menor. Entonces, hay manipulaciones que los algoritmos no son capaces de hacer. El MIT ha publicado en septiembre lo siguiente: 95% de las empresas estadounidenses que invirtieron, bueno, la inversión total en IA generativo fue de 30 a 40 billones de dólares. En herramientas de IA no lograron ningún resultado. Es decir, la mera tecnología tuvo poco o ningún impacto, pero 100% va a seguir buscando. Mejor que empiecen por estruturar su gobernanza. Este es el Hype Cycle de Gartner. Si usted no lo conoce, no lo pierda de vista. Esto se aplica siempre, siempre, por cuestiones neuropsicológicas, por cuestiones relacionadas con la entropia. Hay un pico de expectativa. Aquí es un modelo estándar y esa expectativa se frustra, va al vale de las sombras. El AI generativo está aquí, rumbo a las sombras. Aquí es el plató de productividad. Tenemos que gobernar esto, evitar el tsunami. Y yo estaba viendo esas montañas y me acordé de las montañas de Quindío, de la Ventana. Entonces, solo para compartir con ustedes que me acordó la región montañosa, para que no se olviden de él. Si alguna cosa escapa del Hype Cycle, eso preguntaron a Chris Ward. Yo no tenía la firma de él, yo escribí. Y él dijo que sí, pero para abajo. O sea, nada escapa en el sentido de que el hype
se estabiliza. No, lo que pasa es que el hype sí siempre hay, pero hay tecnologías que no se recuperan, pasan del piso y se enterran. Aquí está 2024 para la inteligencia artificial, como les dije. Aquí está el Generative AI. Aquí hay herramientas que merecen más atención. Entonces, es una forma de gobernar, es analizar de forma crítica. Esto es yo estoy más dedicado a la industria, esto es en la industria. Entonces, hoy día es importante para mí hablar de gemelos digitales. Hace un tiempo no. Interesante gemelos digitales en la industria es que la gente olvida que quien va a modelar el sistema son los ingenieros. Bueno, el paradojo de la innovación. La innovación no es un fin. Estamos todos pensando en innovar, 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 innovar. Eso es absurdo. Necesitamos producir. Nosotros producimos servicios, producimos azúcar, etanol, cemento. No producimos. No, eso es otro hype. El hype de la innovación. Muy interesante, esto es de septiembre también. Yo tuve que revisar porque quería traer a ustedes la última palabra, la relación disyuntiva entre complejidad, aumentar la complejidad tecnológica y el costo de eso. Claro, plasmado en el life cycle, pero eso ya un estudio que detalla este problema. A entropia tecnológica, né? El life cycle. Bueno, tener más aparatos te remete a más partes, a más entrenamiento, a más y más. Mira, esos son los productos solamente Machine Learning, Inteligência Artificial y Data Landscape en 2023, lanzamiento. Mira esto. Están todos pegando en su puerta mañana. Hola, viejo. Y ahora 24. Yo cambié la sigla para MAD. ¡Qué locura! Machine Learning, Artificial Intelligence y Data Landscape. MAD. Es una locura. Y estamos pensando en qué? En comer eso. Y no estamos pensando en orden. Mas un problema de fuente, disculpe. Esa es una ironía de Niels Bohr. Él dijo, predecir es muy difícil, principalmente el futuro. Y es así, es imposible predecir el futuro, de largo plazo. Todas las profecías, Nostradamus, pobre Nostradamus. Bueno, el apocalipsis bíblico, hace rato que estamos esperando, pero la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln también fue citado, ampliamente citado por Peter Drucker. Gobernanza, mucho estagnación, too little chaos. Tenemos que estructurar la gobernanza con inteligencia humana. Eso es muy importante. Que el exceso de información consume es bastante obvio. En la vida de todos nosotros, consume la atención de sus destinatarios. Ustedes están pensando ahí, quien tenga un celular en la mano, puta, ¿será que me mandaron mensaje y tal? El sencillo acto de tener un celular sobre una mesa de reuniones drive en promedio 40% de su atención. ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué pasó? Por lo tanto, la abundancia de información crea una pobreza de atención. Esto fue dicho por él en la década de 60. Ya estaba abundante la información. Para Herbert Simon, que está en la base, ganó un Nobel, está en la base de las teorías de información, ganó un Nobel de Economía. De manera, y estamos entonces dedicados por nuestras características neuronales, por eso necesitamos conocernos, por eso necesitamos la neurociencia, dedicados a absorber más y más información, y sin pensar en la calidad. Já citei Moravec's Paradox. Problemas fáciles son muy difíciles para los algoritmos y viceversa. ¿Okay?
estamos lapidados por la evolución, ya expliqué eso. Eso se da porque estamos muy especializados y no lo contrario. Y finalmente, en el caso del AI, estamos confundindo capacidad de procesamiento y un procesamiento muy bien dirigido con inteligencia. Y esforço com pensamento. Aliás, é como se enaltecêssemos um aluno que cola. Aqui há esse tema, colar, de ver a resposta do amigo aí ao lado. Copiar, que copia em todas as provas e cobrássemos por el truco. Não estou contra el IA, pero ha traído el término mucho dinheiro positivo, pero também muita pérdida por a falta de compreensão. O desafio da governança. Bueno, el quadro abordado aqui diz que estamos inmersos em complexidade e crescente, dispondo de racionalidade limitada frente à abundância de fenômenos e dados. Bueno, estamos saturados e perdidos. Em conclusão, já revisei isso diversas vezes e em conclusão, necessitamos de consciência, conhecimento, métodos, dados robustos. Quem vai nos dizer quais são os dados robustos? Modelamento de processo. Você tem que modelar seus processos. Aí antes estava dito, hemos tenido sucesso em invertir em IA quando isto vem amarrado com câmbio de processo. Business Process Modeling, modelar processos com expertos em processo. Aí modelamos o processo, optimizamos o processo e ralamos a automatização para ajudar-nos a manter isso. Desafio da governança. Bounded, excesso de informação, já vimos isso. Não há decisões perfeitas, mas podemos melhorar. Como creemos que decidimos e como realmente decidimos. Assim como pensamos, né? Bueno, pero pensamos que é muito mais ordenado. Esse é o modelo, esse é o que Herbert Simon, e tenham isso em conta, bautizou de Bounded Personality. Racionalidade limitada, por quê? Temos limitações de conhecimento, limitações cognitivas, limitações de tempo, limitações em termos de qualidade de dados. E isto, claro, nos genera um set de decisões inferiores. Pero además del trade-off de la atención denunciado por Herbert Simon, eu quero denunciar outras pérdidas. Quem dentre vocês utiliza bastante? Vão quedar com pena depois de tudo que falei, pero não. Eu utilizo bastante a IA generativa, ok? Então, eu sou culpável já. Quem mais, assim como eu, é bobo e utiliza? Não, bromeando. Quem usa a IA generativa bastante aqui? Bastante, né? Eu não. Vão entender o que digo. Mira, nós estamos perdendo um fundamento humano que é a theory of mind, a capacidade de nós ler a mente do outro. Isso é uma prática, é um exercício importantíssimo em nossas atividades sociais. Que será que fulanito pensa de lo que eu falei para a minha? Que será que o Senhor pensou? Estamos tentando ler a mente de los demás. E, delante do algoritmo, não há mente que ler. Outra coisa, perdemos a comunicação verbal e não verbal. E perdemos a cordialidade. Eu não. Minha esposa queda brava comigo. Eu quedo assim, olá, muito buenos dias, maravilhoso, excelente, pero também quedo bravo, né? Que cagada existe, puta vida. Então, estamos perdendo isso. E isto, a evolução ha esculpido com bastante dedicação, ha sido dos últimos traços, a empatia, a capacidade de inspirar a los demás, porque eles creem que tu vas a protegerlos. Isso é muito importante em liderazgo. Então, passar muito tempo trabalhando com funcionários
LLM, né? É o problema. Bueno, por que quero tanto ressaltar a fragilidade humana? Autômatas biológicos desorientados, puta vida, porque estão medindo o incremento del fator G, ou de inteligência general, o Flynn Effect. Então, há esperança. Minha primeira mensagem é sumamente positiva. Bueno, a inteligência general está aumentando. Donde Pinker define que inteligência é a capacidade de usar o conhecimento para ligar a objetivos. A racionalidade está intimamente relacionada, mas diz respeito à alineação lógica do pensamento com objetivos de largo prazo, evitando custos irrecuperáveis, é decir, a inteligência toma em conta o tempo. Vou sair aqui ao restaurante hoje. Puedo desencadenar um algoritmo hiper, mega, e quedar 3 horas decidindo em que restaurante vou cenar, ou que roupa vou poner. Pero isso não é razonável, porque o fator tempo juega aí. É o que Pinker diz. Bueno, el Flynn Effect dice que esa es la distribución normal de los de la abstracción lógica humana, la capacidad de abstracción lógica mal llamada de coeficiente de inteligencia, pero ok, dejemos. Eso está aumentando a lo largo del tiempo. Observa que hace 100 años el promedio en el inicio del siglo pasado era de 70. Hoy, con testes equivalentes, el promedio es 100. No hubo cambio biológico. Esto es debido a una serie de cambios en el medio. Desde a energia elétrica para estudar, computador, calculadora, IA, desde essas ferramentas, linguagem, bueno, pero, ¿qué está passando? Nossos antepassados estavam de borde de retraso mental ou não? Somos subdotados? Não, nenhum nem outro. Se estes estudantes de Harvard, que foram estudiados no início do século passado, nascem hoje dia com todos os aparatos, com todos os anos de escola que temos, com toda a carga que nós depositamos, com todo o conhecimento que se generou em 100 anos, eles pontuariam muito bem. Interessantíssimo é que, incluso, sucesso em el trabalho, sucesso educativo, criatividade, é muito lineal com o coeficiente de inteligência, mas não depois de 130, porque aí encontramos pessoas que empiezan a ter problemas de socialização com o coeficiente muito alto. Outro ponto é que os bilionários não pontuam muito alto, porque está enfocado, o processo ha sido outro, de pronto a falta de escrúpulos, né? Isso também vale para os psicópatas. Os psicópatas, felizmente, não têm um QI muito alto, ok? Porque aumenta a inteligência. Interessante também é que estamos medindo o gradiente. Então, em alguns países, já há uma estabilidade. Em nosso caso, por exemplo, em África, nós estamos percebendo uma curva mais acentuada, temos mais oportunidade, né? Pero em meio, e as ferramentas tecnológicas, e os anos de estudo, e o conforto, e a saúde, e a alimentação a jogar esse papel. Bueno, aqui explicando como isso nasce com Spearman. Isso é para registro, para que sepan. Nós escolcamos esses são os principais traits cognitivos, traços cognitivos, ou funcionalidades, melhor dito, cognitivas, desse modelo. É um modelo muito bem referenciado, que estamos estudando hoje para medir a inteligência general. E mira as principais regiões, porque todo o cérebro opera sempre. Não há isso de que utilizamos 10%, 20%, não. Para estar aqui, mal e mal, equilibrando-me, de quase caí como umas 3 vezes aqui, e estou utilizando mais ou menos 50% do processamento neuronal para equilibrar-me.
para mantener la posición, el centro de gravedad. Bueno, aquí es para referencia de ustedes, solamente una referencia de que los componentes claves de la inteligencia general, no quiero profundizarme, y aquí sí, el recursos humanos de su empresa está preparado para eso, seguramente no está, seguramente, lamentablemente, y tuve que salir de mi país para estudiar en Estados Unidos primero. Estive en Harvard, estive en la British Columbia, en la parte de la neurofisiología y después concretando el doctorado en Francia, en un ambiente pésimo para eso, donde ha sido difícil avanzar, pero fui invitado para ser investigador asociado y realmente pude callar a los ideólogos del comportamiento humano. Bueno, eso es algo muy novedoso, se llama cross entropy, creo que ya comenté con ustedes. Es un fenómeno que, asociado a nuestras dificultades para avanzar y gobernar y decidir, nosotros tenemos la estadística, pero decidimos por creencias. Nosotros somos movidos realmente por creencias. Muchas veces, unos humanos más que otros logran dudar de sus creencias y se aferran más al conocimiento. Me considero en ese grupo, pero de todas formas tengo mis vallas, ¿no? ¿Quién está en el comando? Con toda certeza, o LLM no piensa y se está basando decisiones en LLM, entonces nadie está pensando en su empresa, en su organización, en su vida. Eso es grave que un profesional se sienta satisfeito con una tarefa realizada 100% por un LLM, porque será médio ou médio, né? Será abaixo, será um trabalhador não qualificado fazendo seu trabalho. E regresso outra vez ao tema da confiabilidade epistemológica. Os modelos terão que invertir nisso, as empresas terão que invertir nisso. Estamos em um momento onde o mercado sabe que as profecias não se cumpriram e mais uma vez vão ao vale de las sombras, né? Então, rapidamente, a quarta revolução industrial, eu fui em contra desse término por vários motivos. Primeiro, esse livro é uma porqueria. Segundo, não é revolução, é evolução, pode demonstrar. Esse é um conceito que eu estava em Hannover em 2013 e estuve no ano passado debatendo o mesmo tema e para apresentar minha visão sobre isso. Mira, isso é muito simplista, muito superficial. Não estamos ante uma transformação que começa e termina, muito menos uma revolução que destrui e reemplaça. Detesto o termo de ruptura. É uma bolada. Isso é a área de humanidades, não é científico. Só a revolução industrial merece o apodo de revolução, porque nós confrontamos credos, dogmas com conhecimento. Há efetivas, há verdadeiras revoluções, né? E são imprescindíveis, como a revolução científica, em la base da termodinâmica. Aqui estão verdadeiros revolucionários em seu momento, começando por Darwin. Aqui, mais um grupo, Wanda Newton, espetacular, Maxwell Ajah, Mary Curie. Eu propongo uma outra visão, o sexto passo evolutivo organizacional, nossa tentativa em glória de frentear a entropia e aqui termino rapidamente, revolução industrial, ok. Aqui foi o passo evolucionário da química e do eletromagnetismo, a parte da eletrônica digital, a teoria de informação. Faltou en la 4R darle más atención a la parte de telecomunicaciones y
IoT não é futuro, porque IoT aumenta a entropia, IoT desordena. É melhor trabalhar em capas de sistemas. Quem é experto em desenho de sistemas sabe que isso não vai a frutificar, e eu já vi isso milhares de vezes. Estamos na era da neurociência e do pensamento analítico, e da governança e da cultura organizacional. Aqui estamos nós outros. Os algoritmos são parte desse processo, não são as estrelas. Esse é bueno, quero ir al último. Estou muito retrasado aqui, pero bueno, aqui em 250 anos de ciência transformamos a humanidade. A genética é imperativa, a personalidade não se pode moldear, a lucidez não é uma regra, não é livre-arbítrio. Aprendemos por meio da cognição, processando a informação. Necessitamos de uma sociedade bem formada e informada que liga a unidade. Individualmente não operamos bem. Por exemplo, uma metodologia científica é uma metalinguagem que permite a várias pessoas, miles de elas, em contribuir de forma estruturada. A chamada inteligência artificial não é mais que um conjunto de ferramentas em ciência de dados, estadística adaptativa bayesiana e outras coisitas mais. Ojo com a cadena de Markov, temaço também. Mas já está metido aí em alguns LLMs, pero o conhecimento científico é um pleonasmo. Ciência, de latim, significa conhecimento, e pode ser ética, prosperidade e felicidade. Incluso aspectos morais, defendo eu. A entropia nos leva à impotência diante do destino ineludível de nossa humanidade, um calejón sem salida, onde Voltaire também embarcou em sua obra Cândido, de 1759. Ele estava reflexionando a criar um personagem cândido, um tipo como eu, que se veia diante da impossibilidade de contribuir em aliviar o sofrimento humano. E a conclusão ha sido: alguns de vocês aqui estão muito cerca do poder e podem cambiar. Eu estou lejos. Eu posso cambiar com a educação em um espectro mais reduzido, pero alguns de vocês fazem políticas públicas. Podem. Vocês tienen a chance que Cândido não tinha, pero de todas as formas, e se apoderado ou não, lo que sí es cierto es que todos tenemos un jardín, todos nosotros tenemos un jardín para cuidar. Y en este espacio y en este espectro podemos hacer la diferencia. Así, hermanos, necesitaremos de humanos para establecer las bases científicas de las cuales emergerán los algoritmos, y humanos para seleccionar datos y parametrizarlos, y humanos para hacer las preguntas e interpretar las respuestas, y humanos para aplicarlas. Todo empieza y termina en humanos, en un looping muy raro que va dentro de nuestras mentes automáticas, juntos en el mismo barco, y morimos al final de esta película, ¿no? Gracias totales. Un homenaje a mi amigo argentino.